Bien, quería hacer mención a algunos decretos y resoluciones que desde los verdes entendemos que sería importante hacerlo constar en el acta de esta sesión plenaria, señora secretaria. En primer lugar, quiero referirme al decreto de licencia ambiental 3031, por el que se le concede la licencia ambiental al Colegio Público El Acequión. Decir que en este decreto, que tiene fecha 27 de febrero, dice literalmente: conceder la licencia ambiental de la actividad de referencia. Y segundo, no se podrá poner en marcha la actividad sin haber obtenido previamente la licencia de apertura que el interesado deberá solicitar en el Ayuntamiento de Torrevieja, acompañando a dicha solicitud la certificación del técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se especifica la conformidad de la instalación del proyecto aprobado y a las medidas correctoras adicionales impuestas en la licencia ambiental y demás documentación preceptiva. Repito, este decreto es del 27 de febrero del año 2014, eso es lo que dice literalmente, y como todo el mundo sabe, este colegio empezó el curso el año pasado y está funcionando con total normalidad. En segundo lugar, referirme al decreto 26759 de fecha 21 de febrero y al decreto en el que hace referencia a las asignaciones a los grupos municipales. Decir simplemente que son asignaciones del año 2013 que se liquidan en febrero del año 2014. El decreto 26.401 y el decreto 26.275 del 7 de febrero y del 5 de febrero respectivamente hacen referencia a la aprobación de ordenaciones de pago de facturas emitidas por DEFCON Seguridad S.L. por la vigilancia y seguridad del Centro Cultural Virgen del Carmen. Y en el segundo, exactamente igual, aprobar la factura 1/2014 de fecha 23 de enero del 2014 en concepto del servicio de vigilancia y seguridad prestado en el Centro Cultural Virgen del Carmen, correspondiente al periodo de noviembre tal, por la mercantil DEFCON Seguridad. Decir aquí, que conste en acta, que denunciamos esta contratación por irregular. Entendíamos que las tres empresas que se propusieron, una estaba liquidada hacía varios años, no existía, la otra estaba inhabilitada para contratar con la administración porque se encontraba inmersa en un concurso de acreedores y la ley de contratos del Estado prohíbe tajantemente a esas empresas a contratar con las administraciones públicas y por supuesto, como siempre, se la llevó la empresa DEFCON, propiedad del hermano del señor Gil Rebollo, concejal de esta corporación municipal. También hace referencia, señor alcalde, a la resolución 345 que tiene fecha 6 de febrero, en la cual se pretendía con este contrato producción único de contratación para la ejecución de las obras de demolición por infracciones urbanísticas. Este contrato se viene tramitando desde el año 2007 y lo que pretendía era contratar con una empresa para que las irregularidades urbanísticas que no son legalizables se pudieran demoler esas obras, y desde el año 2007 no se ha resuelto este contrato. No solamente no se ha resuelto, sino que este contrato se archiva y se inicia ahora con otro contenido totalmente diferente. Me parece que es demasiado lento, y más con la cantidad de infracciones urbanísticas que hay en Torrevieja, que Torrevieja no tenga contratado ese servicio cuando se está tramitando desde el año 2007 dicha contratación. Voy a hacer referencia a un decreto que tiene mucho que ver conmigo en particular y que es de fecha 11 de febrero y el número 17.964. En este decreto se le da la licencia de obras a la Fundación López Dors para la intervención de rehabilitación y ampliación de un edificio situado en la calle Azorín número 15 con la esquina Ramón Gallú. Y es consecuencia de una sentencia habida en el Tribunal Contencioso Administrativo de Elche, a la cual se hace referencia aquí en todo el expediente y de alguna forma viene a
confirmar lo que la sentencia dijo en su momento. Y hago referencia a ese decreto porque luego tengo otro, también del mismo mes, sobre otra situación exactamente similar, que es la de la casa y torre de los balcones. En una se ha obligado a los propietarios a un riguroso control de la legalidad, etcétera, etcétera, a pleitear, a tener que gastarse una millonada para defender sus intereses, y en el otro se permite, desde la misma época, que un empresario pues deje que se arruine un edificio que es protegido, se le permite todo tipo de dejadeces y nos encontramos que lo único que se le pone es una sanción, que este señor luego pide que se fraccione y ahora empezará a pagar fraccionadamente, ya veremos cuándo, cómo y qué. Y por hacer referencia a otra situación totalmente similar, me referiré al edificio de la Posada del Parejo, que está exactamente igual. Un expediente de ruina del año 2005, resulta que el Ayuntamiento de Torrevieja no ha hecho en cada uno de esos tres casos una actuación similar. En cada uno ha actuado de una forma. A unos los machaca, en otros hace la vista gorda, en otros lo permite, a uno le abre un expediente por no conservación, a otro le abre por peligrosidad. ¿Qué pasa? Pues eso, que aquí se está haciendo un urbanismo a la carta y que aquí, depende de quién sea, podemos utilizar el aparato administrativo del ayuntamiento para machacar a un ciudadano o para permitir que otro ciudadano común pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de coste económico ni de ningún tipo. Y tengo otro, señor alcalde, que creo que hacen referencia también a esa desigualdad de trato que me gustaría que postara en acta, señora secretaria, por la contundencia del contenido de esos decretos. Un decreto del 2007 se practica con unas fórmulas concretas, otro del 2008 totalmente diferente, no se hace lo mismo en absoluto, pese a que la situación de ruina no solamente es real, sino que es permanente y ha desaparecido más de la mitad del edificio, y en el tercero, que es del 2005, se hace también la vista gorda, se le pone otra multa también, piden el aplazamiento en 10 años, en 10 meses, en 10 plazos, lo aprueba el ayuntamiento y al final va a pagar la 10ª parte de la primera sanción y ya veremos cuándo se paga y cuándo se cobra. Eso es lo que quería decir, señor alcalde. Muchas gracias. En el punto número 9 de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de febrero de 2014 tenemos nuevamente el culebrón de las basuras en este ayuntamiento. No voy a hacer referencia ya más a todo el ítem que ha seguido esto durante muchísimo tiempo, sencillamente recordar un asunto. El asunto es que en su momento, cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo condenando a su padre político y al señor que tiene a su derecha a la pena que todo el mundo conoce y que no voy a repetir otra vez, resulta que ustedes se negaron a personarse como acusación en la medida en que el ayuntamiento podía haber tenido algún tipo de perjuicio en todo el proceso que se siguió en esta contratación de irregular y amañada y falsaria. Resulta que la señora oficial mayor del ayuntamiento emite un informe y en el punto 5 en concreto, entre otras cosas, por ejemplo, la primera haciendo referencia al dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, en el cual ya de una vez por todas dice taxativamente que se proceda a resolver el contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, etcétera, pues hace referencia a que por parte de la Junta de Gobierno se debería de adoptar el acuerdo de, por supuesto, quedar enterados del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, de seguir con el expediente de resolución contractual, de liquidar el contrato, y en el punto 4 dice algo muy importante. Dice que hay que exigir a la empresa las responsabilidades que procedan en el supuesto de que así resultara de la liquidación con audiencia a la balista. Es decir, que en el propio informe ya se nos está diciendo que, además se documenta con diversas sentencias, una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y otra del Consejo de Estado, en el que se señala que se debería de indemnizar a la Administración independientemente del aval que se estableciera, siempre y cuando los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado a esta excedieran el importe de la garantía imputada. Esperemos que tengan ustedes más diligencia
y mejor hacer en este asunto respecto a este informe que lo que tuvieron al negarse a personarse como damnificados en todo este proceso en su momento. Nos extraña, pero esperamos que lo hagan. En el punto 16 de esta misma Junta de Gobierno vuelve a traerse una cuestión de la petición del uso del Palacio de la Música por parte de una agrupación política en Torrevieja, y vuelve a repetirse el informe o los informes contradictorios en algunos casos en lo que se refiere a los requisitos necesarios para el uso de ese espacio público. Incluso el señor interventor accidental, que emite en este caso varios informes, en el último hace referencia precisamente a el recurso de reposición que interpusimos nuestro grupo, que interpuso nuestro portavoz municipal, el señor José Manuel Dolón, en nombre de los Verdes del País Valenciano, precisamente porque hay una clara contradicción. Por una parte, algunos técnicos dicen que es necesaria la tenencia de un seguro de 50.000 euros, y por otra parte, y parece ser que así la Junta de Gobierno ha entendido, y en este caso nos congratulamos de ello, hay otros técnicos que fijan una fianza de 300 euros para responder a posibles daños. Sencillamente, nosotros entendemos que debería de homogeneizarse el criterio de los técnicos municipales en este caso, porque verdaderamente, y sin entrar en el fondo del asunto, que también podríamos entrar, verdaderamente nos parece como mínimo desasosegante que cada vez que haya que utilizar o se pida el uso de un local municipal tengamos que estar sometidos a esta especie de incertidumbre que no nos conduce a ningún sitio. Insisto, desde nuestro punto de vista, usando el sentido común, yo creo que esto se podría solucionar relativamente fácil. Luego hay otro asunto importante, muchas gracias, señor alcalde, es sencillamente hacer referencia, aunque me queda más, me centraré en esto nada más. Hay una Junta de Gobierno el 11 de febrero de 2014 y otra Junta de Gobierno el 14 de febrero de 2014. En esas dos Juntas de Gobierno, que tienen una distancia en el tiempo de 3 días, como se ha podido apreciar, resulta que se tratan una cuestión con dos variantes o dos vertientes, y es el contrato de la media maratón que se realiza en Torrevieja posteriormente a estas fechas. Resulta que en el punto 2 de la Junta de Gobierno del 11 de febrero se supone que la mesa de contratación acuerda conceder un plazo de 10 días hábiles a una determinada mercantil para que justifique la valoración de la oferta, sencillamente porque resulta que ha presentado una oferta significativamente menor al precio licitado, y la ley, como dicen los técnicos, en concreto la responsable de contratación en el Ayuntamiento, la oficial mayor, dice que cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado. Frente a o ante este informe, la Junta de Gobierno local de esa fecha, de 11 de febrero, resulta que acuerda conceder ese plazo. Pero es que resulta, por lo tanto, 10 días a esa empresa. Pero es que resulta que 3 días después, el 14 de febrero, tenemos en el punto 6.2, es decir, por vía de urgencia, en el punto 6.2, se nos presenta la adjudicación del expediente. Y en el informe que hace ahora, en este caso, otro técnico, el secretario general del Pleno accidental, resulta que se dice que la mesa de contratación del día 11 de febrero, la que acabo de leer, acuerda, entre otras cosas, proponer como adjudicataria de la contratación de la realización de las secciones de la media maratón, Ciudad de Torrevieja, etcétera, etcétera, a la mercantil a la que se le había dado una audiencia de 10 días. Nosotros entendemos aquí que o se nos han dado cercenadas las juntas de gobierno, por lo tanto faltan datos, o hay una evidente anomalía entre lo que se dice en un sitio y lo que se dice en el otro.
Como esta democracia manifiestamente incompleta en la que vivimos, por lo menos en el Ayuntamiento de Torrevieja, nos impide hacer preguntas fiscalizadoras en este momento de asuntos a los que no hemos podido acceder más que hace unos días, que es cuando se nos ha dado esas actas, pues no podemos interpelar aquí a los técnicos, pero desde luego aquí lo dejo, que conste en acta también, y si no se nos contesta vía de oficio sería lo ideal, pero si no se nos contesta por vía de oficio acerca de si efectivamente se nos ha cercenado la información de las juntas de las actas de gobierno o qué es lo que pasa aquí, cuál es la anomalía, o que un servidor, por ejemplo, tiene una deficiente lectura y no entiende muy bien lo que lee, pues que se me diga, pero que se me diga de manera clara, que se nos aclare esto, y en cualquier caso, si no se hace por vía de oficio, pues lógicamente trataremos por las vías administrativas pertinentes pedir la información de todo este expediente y que se nos aclare definitivamente este asunto. Hay algunas cosas muy importantes, pero bueno, no hay tiempo y le agradezco, señor alcalde, su consideración en los últimos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bárcenas en Suiza, pero bueno, yo creo que merece la pena dar una pequeña explicación. Hace unos meses, en concreto el 28 de junio del año 2013, la corporación aprobó, y en este caso a propuesta del concejal delegado de Hacienda, que las cuentas de los grupos políticos se presentaran a partir de dicho momento durante el primer trimestre posterior a cada ejercicio económico. Se supone que habría que presentarlas del 1 al 30 de marzo. Pero sigue el punto y dice: a tales efectos, los grupos deberán presentar la contabilidad antes del día 10 del mes de marzo. O sea que adelanta esa fecha y de alguna forma nos obliga a presentarlas antes del 10 de marzo, procediéndose a la fiscalización en la siguiente sesión ordinaria del Pleno. La sesión ordinaria de marzo, como todo el mundo sabe, es el último viernes del mes de marzo, si no efectivo, que efectivamente no lo fue, y así se celebró el Pleno ordinario. No obstante, en el Pleno ordinario del mes de marzo no vino en su orden del día la fiscalización de las cuentas que los verdes habíamos presentado. Y en concreto, la habíamos presentado con fecha del 2 de enero del año 2014, sencillamente porque el día 1 de enero no fue posible hacerlo, y el 2 de enero, que no era festivo, con número de registro de entrada 132, los concejales de los verdes, José Manuel Dorón García y José Hurtado Paredes, concejales del Ayuntamiento de Torrevieja del Grupo Municipal de los Verdes, con el debido respeto y consideración, exponen que de conformidad con el acuerdo plenario del pasado 28 de junio del año 2013, venimos a presentar la contabilidad del Grupo Municipal de los Verdes correspondiente al año 2013 y los extractos de cuenta bancarios referentes a la misma, lo que firmamos en Torrevieja a 2 de enero del año 2014. Un poco para explicar a los ciudadanos lo que eran las cuentas. Nosotros partíamos con un saldo al 31 de diciembre del año 2012 de 3.736,97. Ese saldo era el resultado de las asignaciones que cobramos mensualmente de 250 euros, menos o descontando las comisiones bancarias, los gastos corrientes, etcétera, etcétera. Durante ese año hemos tenido unos ingresos del ayuntamiento, el grupo municipal, hablamos del grupo municipal, por un importe de 1.750 euros. En teoría eran 3.000, pero como he dicho en el momento de los decretos, ha habido unos ingresos del año 2013 que se han efectuado en el mes de febrero del año 2014. Y tuvimos unos gastos durante todo ese año de 3.945,53 euros, fundamentalmente de gastos de imprenta, papelería, mensajería, correos, comisiones bancarias, etcétera, etcétera. Eso nos daba un saldo positivo a 31 de diciembre del año 2013 de 1.545,79 euros,
que de alguna forma coincide literalmente tanto el primer saldo como el último con los extractos de la cuenta que tenemos en la entidad Bankia, la del famoso estafador, en la esquina de enfrente del ayuntamiento. Esto es un poco lo que hemos hecho. Entendemos que ha habido un retraso por parte del equipo de gobierno, porque estando presentadas las cuentas de un grupo municipal tenían que haberse llevado al pleno de marzo, por lo menos esta. Ahora nos explicarán por qué no ha sido así, pero entendemos que, aunque sea una cuenta modesta en su cantidad y modesta en la cuantía del gasto, entendemos que los ciudadanos tenían que saber y deben de saber con total transparencia cómo nos gastamos el dinero de los contribuyentes, sea mucho o sea poco, en qué lo hacemos y cuáles son las asignaciones que el ayuntamiento nos facilita para poder funcionar diariamente en el Grupo Municipal de Los Verdes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. No, sencillamente comentar, y sin querer alterar el tono relativamente pausado del punto anterior y del comienzo de este, que cuando el señor portavoz del Grupo Popular da la explicación de por qué no se ha procedido a fiscalizar las cuentas de los grupos municipales en el pleno del mes de marzo, que era cuando se establecía en el acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Participación Ciudadana y en el pleno correspondiente y previamente en la Junta de Portavoces, sencillamente lo que se está haciendo cuando no se ha procedido a esa fiscalización el pasado pleno ordinario del mes de marzo es incumplir la propia propuesta del señor concejal delegado de Hacienda y a la asociación portavoz del Grupo Municipal Popular, porque, insisto, en lo que decía mi compañero, la propuesta que trajo el señor concejal delegado de Hacienda, el señor don Joaquín Albaladejo Martínez, el 19 de junio de 2013, a la Junta de Portavoces celebrada el 5 de junio de 2013, era literalmente, en su punto segundo, que a partir de este ejercicio las cuentas se fiscalizarán durante el primer trimestre posterior a cada ejercicio económico y a tales efectos los grupos deberán presentar la contabilidad antes del 10 de marzo, procediéndose a la fiscalización en la siguiente sesión ordinaria del Pleno. Insisto, esto es una propuesta que trae el propio señor concejal delegado de Hacienda, el señor Albaladejo, portavoz del Grupo Municipal Popular, y le voy a decir cuál es la realidad. La realidad no es que, como dice usted, no se haya procedido a la fiscalización antes o con anterioridad a esta sesión que estamos celebrando porque no se haya traído a dictaminar en comisión. Bueno, eso es una media verdad. Efectivamente, no se ha traído. Las cuentas presentadas por el Grupo Municipal de Los Verdes, desde luego, sí que se podrían haber llevado a la comisión correspondiente del mes pasado porque ya estaban presentadas en el ayuntamiento. La realidad es otra. La realidad es que el día que se debería de haber procedido al pleno de fiscalización, que es el 28 de marzo del 2014, último viernes del mes de marzo, fue cuando el señor alcalde, el señor Donald Sánchez, en representación en este caso no del municipio sino del Grupo Municipal Popular, presentó las cuentas del Grupo Municipal Popular el 28 de marzo. Y esa es sencillamente la razón por la cual estamos fiscalizando un mes después de lo que dijo, lo que decía la propia propuesta del concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal Popular. Insisto, es la propuesta del señor concejal de Hacienda y portavoz municipal popular la que la que está negro sobre blanco, que se ha incluido también. Si bien es cierto que más vale tarde que nunca, que un retraso de un mes, hombre, tampoco es para que corra la sangre al río, pero hombre, reconozcamos las cosas y reconozcamos que en este caso se ha incumplido un plazo administrativo en un mes. Y no sabemos si en otro caso será todavía peor, pero desde luego hay que decir las cosas realmente como son, no hay que decirlas a medias,
y me va a permitir, señor Albaladejo, en este sentido le llame la atención y le ruegue que reconozca que efectivamente, si no se ha procedido a una comisión en el mes de marzo, que era cuando correspondía, y la fiscalización en el pleno ordinario es el mismo mes de marzo, ha sido por lo que he dicho, y es algo que no he dicho yo, vamos, me he limitado a leer los escritos que constan en el expediente de cese. Sencillamente era esto, para dejar una serie de cosas claras que entiendo que también hay que decirlas y el ciudadano debe conocer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Venimos a aprobar en este punto una serie de horas extraordinarias por unos trabajos fuera de la jornada realizados por trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, sean funcionarios o personal laboral, y que corresponden a los ejercicios 2012 y 2013. La cantidad total asciende a 542.220,22 euros. Y viene el detalle tanto de las horas como de cada uno de los trabajadores y servicios que han realizado este tipo de trabajos en el Ayuntamiento de Torrevieja durante esos 2 años y que, repito, no se había abonado todavía. En primer lugar, decir que cuando un trabajador realiza horas extraordinarias, sea en una empresa privada o sea en una administración pública, lo normal es que se le pague cuanto antes. Y es así porque efectivamente lo que dice la ley es que tienen un carácter prioritario, igual que las cargas sociales, que la retención del IRPF, etcétera, etcétera. Disculpe, señor Colón, que le interrumpa. Me confirma el señor Sáez que efectivamente está su hermano en la relación, así que me recomiendan que se ausente del punto. De todas formas, es una decisión que tiene que adoptar usted personalmente. Adelante, continúe y disculpe, señor Colón. Señor alcalde, perdón. ¿Hasta dónde llega, lo digo por la secretaria, la afinidad? ¿Hasta primos hermanos podría llegar la afinidad en este caso? Tercer grado me ha indicado. De acuerdo, gracias. ¿Hasta el tercer grado inclusive? Sí. Inclusive. Sí, sí. Adelante, señor Colón. Sí, ahora. Bien. No se sale nadie entonces, ¿no? No, lo digo por no interrumpir la intervención otra vez. Sí, de hecho ya le he dicho que no voy a interrumpir más, simplemente su formalización, porque el señor se le ha hecho la comprobación y ya puede a nivel personal hacer lo que desee. Ahora sí, señor Colón, por favor, continúe. Venga, pues vamos con el tema. Lo que dice la ley es que estas horas hay que pagarlas preferentemente, porque es un gasto social, es el gasto que ha hecho un trabajador, el esfuerzo que ha hecho un trabajador precisamente cuando la administración tenía un apuro, cuando una empresa tiene un apuro, y obviamente hay que pagar. Otro tema muy diferente es cómo se dan esas horas extras, quién es el privilegiado que las hace, si se reparte de una forma transparente, igualitaria, etcétera, si se permite que los trabajadores municipales puedan hacerlas el que tenga interés o se margina algunos de ellos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que estas horas, las del 2014, habría que haberlas pagado al mes siguiente, de haberlas echado cada una de ellas, y las del 2013 exactamente igual. No a cuando acaba ni el año 2012 ni el 2013, sencillamente una vez que se echan. Aquí vamos a pagar a los 2 años unas horas extras realizadas en el 2012 y a un año largo unas horas extras realizadas durante el año 2013. Yo creo que quien las haya realizado lo menos, en este caso lo importante es de alguna forma, y nosotros queremos hacer ahí mucho hincapié, lo importante en primer lugar es que se pague ya, que ya está bien, pero también es importante la mala actuación del equipo de gobierno por no prever que en todas las administraciones, en todos los trabajos, siempre aparece la realización, la necesidad de realizar horas extraordinarias, la falta de previsión, la falta de planificación y el hacer que se produzca una situación como esta. Con 542.000 euros al salario mínimo salen muchísimos puestos de trabajo. Parece que es pequeña minuta,
seguramente lo que gana algún funcionario del alto escalafón será bastante parecido, pero lo que representa el salario de muchísimos trabajadores, más de 1,5 millones de trabajadores en España y trabajadoras están cobrando el salario mínimo. Con 542.000 euros se podría pagar a muchos cientos de trabajadores el salario durante muchos meses. Por eso entendemos, en primer lugar, que hay que hacer una crítica a la gestión del equipo de gobierno por este retraso totalmente injustificado. Yo creo que no se puede ir con esta imprevisión, no se puede ir con esta inseguridad y no se puede tampoco crear en los trabajadores esa inseguridad de que haces un trabajo y no te lo pagan o te lo pagan a los 2 años. Me parece que eso es totalmente impresentable. Y repitiendo lo mismo que he dicho al principio, las horas extras hay que pagarlas. Estamos totalmente de acuerdo en que se paguen, pero estamos totalmente en desacuerdo en que se paguen como lo va a hacer el equipo de gobierno, por un reconocimiento extrajudicial de crédito, que no se haya previsto una bolsa, una asignación en los presupuestos municipales para este tipo de actividades, para este tipo de trabajos urgentes, que repito, que no es una cosa excepcional, es una cuestión que se repite periódicamente en todas las administraciones públicas y en todas las empresas. Y por supuesto pedir que para este año 2014 y para los sucesivos, que el ayuntamiento tenga esa precaución y que presupueste y dote presupuestariamente en las cuentas de cada presupuesto, ya que todavía no tenemos el presupuesto del año 2014, asignaciones suficientes para poder hacer frente a las horas extras realizadas por trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento en tiempo y forma. Y lo que dice la ley, repito, es que tiene carácter de preferente y hay que pagarla o el mismo mes que se realizan o como mucho al mes siguiente. Y otro tema que quería hacer constar es que nos dice la ley que salvo cuando sea una catástrofe, que entonces no hay limitación, el número máximo de horas extraordinarias no debe de exceder nunca de 80. Y en una situación como la actual en España, de 80 al año, y en una situación de paro como la actual, tendrían que evitarse a toda costa el hacer o la realización de horas extraordinarias. Por eso siempre hemos pedido desde los bancos de los verdes que esas horas extraordinarias se procure transformarlas en empleo para posibilitar que haya trabajo para otra gente, para posibilitar que el trabajo no se acumule siempre en los mismos y para generar algo que todos estamos deseando, y que es que este país empiece a salir de la crisis reduciendo el número de parados que agobia a tantísimas familias de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dolón. ¿Alguna intervención más? Dolón, adelante, tiene este turno. Bueno, yo creo que está claro, en primer lugar, la improvisación del equipo de gobierno de no prever en el presupuesto de que existe esa posibilidad. Usted lo ha dicho en este momento. O sea, que van a seguir tal. Oye, ¿y por qué no ustedes que gobernaban? ¿O ustedes no gobernaban? ¿Gobernaba el PSOE en Torrevieja? ¿Gobernaba Zapatero en Torrevieja? Me parece que gobernaban ustedes. Estamos hablando de Torrevieja. Y hablando de Torrevieja, estamos hablando de que los gestores, las autoridades, el Partido Popular que gobierna Torrevieja, no ha previsto el pago de unas horas extras de sus empleados municipales. Y dice usted, oiga, es que nosotros no podemos dejar de atender las dependencias, los servicios, claro. ¿Y eso no lo sabía usted en el año 2012? ¿Y ustedes no sabían en el año 2013 que hacía falta que echaran horas extras a los trabajadores? Hombre, claro, lo sabían ustedes perfectamente. Pero como estaban ustedes con otras cosas, seguramente, ustedes no se acordaron y no dotaron presupuestariamente las cantidades requeridas y necesarias para poder hacer pago a esas horas extras y para que esos funcionarios, ese personal laboral, pudiera realizar esos servicios. Ese es el problema. El problema no es que Zapatero haya dejado España en la ruina. Pues sí, muy bien, muy bien. No digamos nada como lo está dejando este. El problema es que ustedes no están gestionando bien los dineros de los contribuyentes. Y eso se lo dicen en los informes los técnicos municipales. Ese dinero tenía que estar presupuestado en 2012 y en 2013 y ustedes no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Diga usted una explicación por qué no lo hizo usted. ¿Porque creía que no hacía falta hacer horas extras? Acaba usted de decir que sí.
Acaba usted de decir que todos los servicios municipales, cuando hay que echar horas extras, hay que echar, hombre. ¿Y por qué no presupuestaron ustedes, o usted, que es el concejal de Hacienda, el señor alcalde, que es la máxima autoridad, por qué no ordenaron que se presupuestara ese dinero? ¿Y por qué han tenido a decenas y decenas de trabajadores 2 años esperando para cobrar unas horas extras que tuvieron que hacer, les gustara o no les gustara, dejándose su tiempo libre? Tuvieron que realizar porque ustedes necesitaban, o los ciudadanos, como dicen ustedes, que se diera ese servicio. Hombre, eso es su responsabilidad. Zapatero tiene también su culpa, estoy de acuerdo. Pero aquí en Torrevieja, repito, todavía no he visto al señor Zapatero cogiendo la vara de mando. He visto usted cogiéndola de un señor corrupto, pero al señor Zapatero no lo he visto. Y por eso, señor alcalde, concejales del Partido Popular, por eso tienen ustedes su responsabilidad. Y por eso tienen ustedes que asumirla. No tirar por el carro del medio. Y le voy a decir una cosa. ¿Cómo que no se puede generar empleo? Claro, su gobierno, el gobierno del Partido Popular, impide que se pueda contratar en las administraciones públicas. Estoy totalmente informado de esa situación. Pero son ustedes, con un poco de imaginación, los que tenían que posibilitar que muchas personas puedan trabajar en Torrevieja, aunque sea no directamente como funcionarios o personal laboral del ayuntamiento. Hay muchas maneras de destinar recursos a otros mecanismos para poder contratar a otras personas. Y les voy a decir un ejemplo. Y gobernaban ustedes aquí en Torrevieja. Ustedes le daban varios millones de pesetas a la Fundación López Dol para pagar a los profesores de la escuela de pintura. ¿Hacían ustedes eso o no? ¿O lo hacía yo? Lo hacían ustedes. Y lo estuvieron haciendo un montón de años. Y ahí teníamos 3 o 4 profesores cobrando del ayuntamiento, utilizando una fórmula que ustedes aplicaban. Claro, el problema era que no se atrevían a sacar las plazas por si había alguien más listo y no las cubría los amiguetes que ustedes querían que estuvieran ahí. O sea, que no lo hacían ustedes para crear empleo, sino para crearle empleo a sus amiguetes. O sea, que sí que hay otras formas de generar empleo y de hacer que el dinero se reparta justamente. Y le voy a decir una máxima de los sindicatos, una máxima que en el movimiento sindical estamos oyendo hablar de ella desde los años 60. Una es repartir el trabajo. Y eso tiene un eslogan muy sencillo que se llama trabajar menos para trabajar todos. Si queremos que haya trabajo para todos, tenemos que repartir en situaciones difíciles el trabajo que hay entre todos. Y repito, hay fórmulas, pero la peor fórmula es la gestión que ha hecho el Partido Popular de los recursos de personal y presupuestarios, no atendiendo y no presupuestando, repito, esas cantidades para evitar estar en esta situación. Que unos trabajadores no hayan cobrado en 2 años, lo cual es totalmente injusto, y que haya que hacer un reconocimiento extrajudicial de créditos porque a ustedes se les olvidó sencillamente hacer la dotación presupuestaria. Y se les olvidó a ustedes, a los que cobran más de 3.000 euros al mes y algunos más de 5, a ustedes, no a nosotros. O sea que tome usted nota y arregle lo que tenga que arreglar. El señor Zapatero ya no va a arreglar nada, ha desarreglado todo lo que pudo, pero ya no va a poder arreglar nada. Ustedes en Torrevieja son los únicos responsables y los que tienen que arreglar los desaguisados que ustedes hacen. Muchas gracias. Con el posicionamiento, gracias. Bien, voy a leer 2 párrafos para posicionar mi voto. Y leo 2 párrafos de los técnicos municipales, no se los invento yo, señor alcalde. Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo,
serán objeto de publicidad al resto del personal funcionario del organismo y a la representación sindical. Ahí abajo hay muchos trabajadores protestando, y una de las cosas que protestan es precisamente por eso, por esa falta de transparencia y por esa falta de ofertar dicha posibilidad al conjunto de las plantillas. Estas gratificaciones, sigo leyendo el texto del técnico municipal, tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en periodos sucesivos. Aquí vemos que siempre los mismos suelen ser los que echan las horas extras. Y por último, decirle lo que dice la señora interventora en su informe. Dice, gozan estas horas extraordinarias de carácter de gasto preferente, según el artículo 187 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Qué quiere decir? Que eso, como he dicho yo en mi discurso, hay que hacer las horas y pagarlas inmediatamente, preferente, por si alguien no sabe lo que es la palabra preferente. Le pedimos al señor alcalde y al equipo de gobierno que pague estas horas cuanto antes, estas horas extras cuanto antes a los trabajadores, y nuestro voto va a ser en contra, pero no porque se paguen las horas, sino sencillamente por la mala gestión del Partido Popular que ha llevado a esta situación. Muchas gracias. Creía haberle visto, pero no quería confirmar. Adelante, tío. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos una liquidación con superávit en la financiación del ayuntamiento en el ejercicio 2013 de 6.658.861,90, y lo que ha hecho el equipo de gobierno pues es tratar de pagar algunos de los entuertos que todavía siguen pendientes de pago, algunos de ellos desde hace muchos años, como veremos ahora. Pero no quiere decir que con estos 6 millones y pico, 6.658.000, saneemos las cuentas de la corporación municipal, ni que de alguna forma quitemos todos los muertos, y mucho menos que nos quedan pendientes. Y voy a decir, según la relación que nos trae la interventora general, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre del año 2013, y son las siguientes. Expropiación a Construcciones y Proyectos Torrevieja, la famosa empresa de la familia Guerrero. A estos señores les debemos 9.284.851,16, y les vamos a pagar, de esos 6 millones y pico, les vamos a pagar 2.420.000, o sea que todavía nos va a quedar para pagarle a estos señores 6.864.000. Buenos días. A los señores y señoras que están entrando al salón de pleno, por favor, ocupen los sillones. Estas personas que permanecen de pie no pueden estar en el salón de plenos, y les ruego que guarden silencio y dejen discurrir la sesión con total normalidad. Ahora sí, señor Bolón, por favor, le pido que ¿Ha terminado, señor Bolón? No. Pues entonces le he dado tiempo para que continúe. Un poco como están estos señores entrando. Pues como entran todos durante todo el día. Continúe, por favor. Bien. Voy a centrarme en el asunto. En primer lugar, decir que en esas obligaciones pendientes del año 2013 tenemos la expropiación a Construcciones y Proyectos Torrevieja de la familia Guerrero por 9.284.851 euros más intereses. Tenemos el pago a la empresa Acciona de estos modificados del año 2012 por 384.000 y 384.000 euros. Tenemos el pago del transporte urbano
del 2013 por 119.000 euros, 187.000 euros, 223.000 euros y 246.000 euros y 265.000 euros. Y tenemos el pago al consorcio de residuos de la zona 17 por 30.000, 30.000 y 29.000. Algunos de ellos pendientes de pago desde el año 2009, 2010, 2011 y anteriores. Y por último tenemos el pago de intereses de expropiaciones pendientes de aplicar al presupuesto por 2.031.000, que hacen referencia, entiendo, a los intereses que nos pide la familia Guerrero por esa expropiación de más de 9.284.000. De esos 9 millones le vamos a pagar a la familia Guerrero 2.420.000. De esos 768.000 que debemos a la empresa Acciona... Disculpe, no sé si se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad de la policía. Bien, señor alcalde. De los 768.000 que debemos a la empresa Acciona del año 2012, vamos a pagar solamente 671.000, con lo cual queda pendiente de pago 96.892. Del 1.042.674 que debemos al servicio de transporte, lo vamos a pagar prácticamente entero. Y del consorcio de bomberos también vamos a pagar los 119.000 euros enteros al consorcio de residuos sólidos de la zona 17, Y por último pagamos también entero, y porque no se puede ya demorar más, los 2.031.000 euros de intereses de expropiaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que entiendo que son los referidos a construcciones y proyectos Torrevieja. Cuando conocimos la sentencia que le daba la razón a expropiaciones y construcciones proyectos Torrevieja y se la quitaba a ustedes después de tantos años de lucha, denunciamos los hechos y dijimos que eso iba a representar un terremoto para las finanzas municipales. Y efectivamente, estamos a final del mes de abril del año 2014 y todavía no tenemos presupuesto. Tenemos dos modificados, dos suplementos sobre la mesa, ya este es el segundo, y vamos de alguna forma a trancas y barrancas con un presupuesto prorrogado, cuando ustedes se comprometieron hace ya bastantes años de que los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Torrevieja iban a estar en funcionamiento y aplicándose a partir del día 1 del mes de enero del año correspondiente. Y lo que quería decirles, señor alcalde, señores concejales, es sencillamente que vuelven ustedes a incumplir sus compromisos, que vuelven ustedes a hacer las cosas mal, que vuelven ustedes a enfrentarse con la justicia, perdiendo casos judiciales importantísimos que están erosionando las arcas municipales y haciéndonos perder a los ciudadanos millones y millones de euros, y que todo esto demuestra la falta de capacidad, la falta de eficacia y la falta de competencia que tiene este gobierno municipal, tanto para gestionar el dinero de los ciudadanos como para gestionar el personal del municipio y el personal de las empresas, de los servicios que se prestan, como estamos viendo en esta sala en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.